Buenas tardes, señor secretario. Nosotros somos estudiantes de diferentes universidades y le venimos a preguntar un par de cosas para conocerlo a usted y su labor. Para empezar, señor secretario, me gustaría preguntarle que muchas personas no saben cuál es la labor como secretario general. ¿Nos podría contar un poco de eso? Claro que sí, Sara. Muy buenos días, bienvenidos aquí al Congreso de la República. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el secretario del Senado tiene una función de notario. ¿Qué quiere decir esto? Es que el secretario es quien da fe pública de todos los procedimientos legislativos a través de los cuales ocurre todo el proceso de formación de las leyes. Vienen los debates y finalmente, después de que se aprueban en los debates, se envía al gobierno nacional para que se sancionen y allí se convierten en ley. Entonces nosotros, digamos que una de las primeras funciones y las más principales es ser los que damos fe pública y hacemos cumplir el reglamento, la Constitución y la ley. Dentro de otras funciones, pues tenemos funciones administrativas. El secretario también tiene funciones legales, como por ejemplo la defensa judicial de los procesos legislativos ante las altas cortes. Tenemos que ver todos los temas de seguridad del Congreso, todo lo que tiene que ver con, que es un tema que se habla mucho por estos días, la expedición de etiquetes de los senadores, la imprenta nacional, somos miembros de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional, sobre las decisiones que se adopten allí. Entonces, digamos que es una serie de temas que hace la Secretaría General en pro de que funcione bien la parte legislativa y también acompañamiento a la parte administrativa. Vale, ahora, ¿qué pasa si el secretario general se llega a equivocar en algún concepto o alguna posición en la plenaria del Senado? Pues lo que pasa es que los conceptos, no solo del secretario, sino de cualquier autoridad que lo emita, no son vinculantes. Los conceptos generalmente son conceptos que en el caso del secretario emite por solicitud de los senadores y los senadores pueden decidir si lo acogen o no lo acogen. Generalmente la mayoría de los conceptos que emite el secretario tienen que estar fundamentados en la Constitución y en la ley, Santiago. Perfecto, gracias, secretario. Y también una consulta muy recurrente es cuáles son las consultas más recurrentes que le hacen los senadores al secretario general. Bueno, nosotros recibimos toda clase de consultas, pero no solo de los senadores, sino también de la sociedad civil. Por ejemplo, hace unos pocos días hicimos el balance legislativo, la entrega de nuestro informe de gestión, en el que dentro de ese acápite de las solicitudes pudimos dar cuenta de que resolvimos más de 5.900 solicitudes en el último año. Esto quiere decir que tenemos una carga de derechos de petición impresionantes. Pero concretamente con lo que tú me preguntas, podemos señalar, por ejemplo, que preguntan mucho sobre procedimiento legislativo, preguntan mucho sobre radicación de proyectos, radicación de proposiciones, el orden del día, digamos lo que tiene que ver principalmente con la dinámica legislativa. Ok. Senador, con respecto a su trabajo, su labor como secretario general, ¿cuál es la labor o qué es lo que más le gusta de su labor como secretario general? Pues a mí me gusta todo, pero me gusta primordialmente todo lo que tiene que ver con las leyes. Es decir, aquí tenemos que asumir las funciones en su todo porque son, digamos, las responsabilidades que tiene el secretario. Pero si usted me pregunta dónde me siento más cómodo en el recinto, en el trámite legislativo de las leyes y pudiendo estar pendiente de todo ese proceso de formación normativa. Bueno, señor secretario, ¿cuál ha sido el momento más complejo, más complicado en estos 7 meses de cargo? Bueno, pues hay momentos complicados todos los días. Digamos que esto es un tema de estar muy atentos, muy pendientes de todo. Yo creo que los momentos complicados son cuando los senadores no logran ponerse de acuerdo y eso hace que el trámite de las leyes o de las sesiones que se están adelantando sean más demoradas, sean un poco más traumáticas en el relacionamiento, pero al fin y al cabo esa es la democracia. Eso nosotros presenciamos siempre discusiones, unas acaloradas, otras no, y al fin de cuentas todo se resuelve como se resuelve en la democracia, que es con las votaciones, y ganan las mayorías. Señor secretario, me gustaría saber cómo si sintió frustración o preocupación en todo el episodio, lo que sucedió en el hundimiento de la consulta popular hace poco. Pues me preguntas sobre frustración o preocupación, no sentí ninguna de las dos. Digamos que en esto es importante saber que se debe actuar siempre con transparencia y con claridad.
en la misma rendición de cuentas que les contaba, dijimos una frase que me pareció importante y es actuar en el día de tal manera que se pueda dormir tranquilo en la noche. Y de eso se trata la vida, no solamente en el legislativo, sino que todo lo que uno haga lo pueda hacer y lo pueda soportar y lo pueda defender. Y eso fue lo que yo hice. Lo hice en los medios de comunicación, lo hice en todas las vías legales, más de 65 tutelas, más de 58 derechos de petición, solo sobre consulta popular. Y todo lo defendí con la tranquilidad del bien obrar y con la Constitución en la mano y la ley en la mano. Bien, bien, hablando y sumergiéndonos en la consulta popular, muchos de los jóvenes ciudadanos queremos saber cómo los senadores ejercen ese voto, por ejemplo, a las leyes o en este caso a la consulta popular, cómo se ejerce ese ejercicio de los senadores. Bueno, es importante resaltar que el proceso en el que participa el Senado de la República en esta etapa de la consulta popular es un proceso que hace parte de la facultad de control político de los senadores y no de la facultad legislativa. La facultad legislativa, para explicarles un poco y ponerlos en contexto, es esa facultad que les otorga la Constitución y la ley a los senadores para el procedimiento legislativo, para votar proyectos de ley que luego se van a convertir en ley de la República. La facultad de control político es otra facultad que otorga la ley y que otorga la Constitución, en virtud de la cual los senadores pueden llamar al gobierno nacional, sea a sus ministros, para que den cuenta aquí en el Congreso de la República sobre sus actuaciones. Y en este caso en particular es una facultad de control político en lo que tiene que ver con los pesos y contrapesos. ¿Qué determina la ley estatutaria de la consulta popular? Es que el Senado de la República emitirá un concepto sobre la favorabilidad, más bien sobre la viabilidad o no de que el gobierno nacional pueda adelantar una consulta de carácter popular. Por eso la dinámica es que esto no se vota, para concretar su pregunta, no se vota como se votaría cualquier proyecto de ley. Porque si esto fuera así, tendríamos que designar unos ponentes, tendría que surtir 4 debates, no podría adelantarse solamente en el Senado, sino también que tendría que ir a la Cámara de Representantes. Pero el constituyente del 91, así como los autores y el espíritu de la ley estatutaria, que es la 1757, que consagra la consulta popular, estableció que solamente el Senado participará y participará para emitir un concepto que se necesita previamente para que el gobierno, si es favorable el concepto, pueda convocar una consulta popular. Entonces, para claridad también de los estudiantes y ciudadanos en general, hay diferencias para votar en un proyecto de ley a una consulta popular como lo vimos. En esta etapa sí. Ok, perfecto, listo. Señor secretario, con respecto al tema de lo que veníamos hablando, del tema de cómo ejercen los senadores el tema de su voto, o sea, hay una parte de una crítica del público, la opinión pública frente al pupitrazo. ¿Sabría usted en su criterio qué significa el pupitrazo específicamente, como en ciertas acciones específicas? Mira, lo que pasa es que la ley también establece, por dinámica legislativa, formas de votación. Una votación que se llama la votación ordinaria, que es lo que tú llamas el pupitrazo, o no tú, lo llama mucha gente el pupitrazo, y otra que es la votación nominal. Digamos que una vez se constituye el quórum y queda establecido el quórum, hay muchas leyes, nosotros tenemos demasiado trámite legislativo. Por ejemplo, actualmente, empezando la legislatura, ya tenemos más de 97 proyectos de ley que están en curso. Muchos de ellos son leyes de honores, temas de trámite que ya han surtido su mayor discusión en primer debate en las comisiones y vienen muy consensuados para la plenaria. Ese voto ordinario se emite con los congresistas dando un golpe en la mesa, por eso le llaman el pupitrazo. Si ningún senador solicita que se haga la votación nominal, este voto es como válido. Quiere decir que todos están de acuerdo. Pero fíjense que la ley también da las herramientas. Cuando la votación nominal, que es la otra forma de votación, quiere decir que los senadores manifiesta cada uno cuál es el sentido de su voto. Lo puede hacer de manera electrónica, como lo tenemos nosotros con la huella en el recinto del Senado, y hay veces pasa que no funciona el tema electrónico por temas técnicos, o que el senador está llegando en ese momento y está a punto de cerrar la votación, que la ley también le permite votar de manera manual, que es anunciando el sentido de su voto públicamente. Pero cuando le digo que la ley da herramientas, le estoy diciendo es que cuando hay un voto ordinario, es dando un golpe en la mesa, si algún senador tiene dudas o tiene
inquietudes sobre cómo se vota, puede pedir que la votación sea nominal. Y esa votación estamos en la obligación de hacerla de manera nominal. Con respecto ya al último tema por parte del pupitrazo, digamos, ¿esto está contemplado, digamos, en la ley como para adoptar estas decisiones o es algo más informal o está No, adoptado? como le señalaba, está facultado por la ley, se llama votación ordinaria. Y es que el voto que emiten sus congresistas dando un golpe en la mesa. Bien. De esta manera. Excelente, excelente para conocimiento también de muchos, ¿no? Pupitrazo, excelente. Hay una pregunta bastante interesante que dice, ¿qué cree que debería cambiarse en el reglamento del Congreso para que la plenaria del Senado funcione de manera más adecuada? Mire, yo creo que como todo en las instituciones, más que cambiar el reglamento, lo que tenemos que cambiar son las costumbres. Bien. Por ejemplo, volvernos todos más cumplidos a la hora que se convoca, ser más rigurosos en el estudio de las iniciativas. Es que usted encuentra muchos senadores que son supremamente juiciosos. Por eso, digamos que tristemente es el karma con el que cargan los congresos mundiales. Digamos que si usted se pone a mirar, casi todos los países del mundo, las instituciones más desprestigiadas son los congresos. Y eso tiene un efecto y es que, o más bien una razón, y es que pues es la reclamación directa del constituyente primario, que es el pueblo. El pueblo elige sus representantes y está en todo el derecho de exigirles. Cuando no se sienten representados o cuando sienten que las personas que eligieron no están haciendo lo suficiente, pues tienen todo el derecho y por eso sobre el Congreso recae la mayor parte de críticas siempre. Pero les tengo una buena noticia. En la última medición que se hizo el último año, el Congreso subió su imagen favorable en un 25%. Qué bonito que eso se menciona, esa parte de las costumbres, como el ejemplo, la puntualidad, ¿no? Qué bueno, buen punto. Y gracias, secretario. Claro que sí, fíjese Gracias. que nosotros, por ejemplo, trayéndolo aterrizándolo a las cifras y trayéndolo a la realidad, en el último año, en la última presidencia que ejerció el senador Efraín Cepeda, se dio un ejemplo de puntualidad. Sí. Fue uno de los presidentes más puntuales que hemos tenido. A la hora que citaba, inició el 99% de sus sesiones y las adelantó siempre en debida forma, de manera muy puntual. Y eso es, cuando usted da ejemplo de puntualidad, da ejemplo de otras buenas prácticas que se dan en el desarrollo de los debates. Así es. Sí, señor secretario. Una pregunta un poco curiosa y es, ¿qué significa cuando el secretario general dice que es una especie de notario en lo que sucede en la plenaria? Bueno, a ver, cuando dice que es una especie de notario, no es una especie, sino es un notario. Y el notario, como tú lo sabes, es quien da fe pública. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy, muy concreto para tu pregunta es, el secretario debe recoger los votos y después expresar públicamente cuál fue el resultado de la votación. Sí. En ese momento estás dando fe pública. Cuando tú dices el resultado de la votación fueron tantos votos por el sí, tantos votos por el no, en consecuencia se aprobó o se negó esa iniciativa. Ese es un acto que goza de toda la legalidad, toda la presunción de legalidad, y es un acto de fe pública que hace el secretario en su calidad de notario. Bien. Ya para terminar, la última pregunta que tengo es, me gustaría saber si usted tiene alguna participación en la elaboración del orden del día de la plenaria del Senado. Sí, plenamente. Digamos que la dinámica es que nos reunimos con el presidente de la corporación y de acuerdo a las intenciones, urgencia de proyectos, importancia nacional de los proyectos, necesidad de cada uno de los congresistas cuando los proyectos son de origen congresional, necesidad del gobierno nacional cuando los proyectos son de origen gubernamental, porque ustedes saben que los proyectos puede radicarlos el gobierno, puede radicarlos los congresistas, puede radicarlo un grupo significativo de ciudadanos, presidentes de altas cortes, etcétera, los que están establecidos en la Constitución. Y se trata de sentarse y concertar y elaborar el orden del día de tal manera que en él se refleje los intereses nacionales, los intereses de la sociedad y lógicamente se pueda apoyar e impulsar las iniciativas que tiene cada uno de los congresistas. Bien, y para culminar, una pregunta que sale de la ciudadanía, también como la ciudadanía, los ciudadanos, ciudadanas, pueden manifestar sus objeciones o quejas con las acciones o decisiones que toma la plenaria del Senado. Sí, miren, nosotros tenemos unos métodos muy, muy amplios de transparencia. Digamos que nosotros casi que estamos publicando el orden del día en tiempo real, los textos que son aprobados también en nuestras páginas, tanto de Senado como de Secretaría de Senado. Tenemos la obligación, y lo hacemos de manera
muy diligente en contestar todas las solicitudes y las quejas y reclamaciones, pero adicionalmente tenemos una oficina que se llama la Oficina de Atención Ciudadana, donde recepcionamos toda esa clase de quejas, todas esas clases de inquietudes y les damos trámite también para que se sienta una tranquilidad por parte de la ciudadanía. Bien. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, gracias a ustedes y felicitaciones por eso, por esa iniciativa que están haciendo. Los despido con todo el cariño y les reitero que las puertas del Congreso siempre están abiertas para los jóvenes, para los estudiantes y sus universidades.